9 años antes de la huelga del 1 de mayo en Estados Unidos, las huelgas de los ferroviarios, las reuniones o movilizaciones masivas eran reprimidas con balas, golpes y torturas. Pero es este sistema represivo que en el año de 1886 dio pie a la gestación de un movimiento de resistencia y lucha de trabajadores que, sin saberlo, daría sus frutos. Un día de rebelión, no de descanso, un día de protesta contra la opresión y la tiranía, por la nueva jornada laboral de las 8 horas de trabajo en lugar de 10, 12 y hasta 14, en condiciones insalubres y por salarios realmente muy bajos. De estas jornadas tampoco estaban excluidos los miles de niños ni las mujeres a quienes se les pagaban salarios aún más inferiores. El 1 de mayo de 1886, la huelga paralizó cerca de 12.000 fábricas. En Detroit, 11.000 trabajadores marcharon en un desfile de 8 horas. En Nueva York, una marcha con antorchas de 25.000 obreros pasó como torrente a Union Square. 40.000 hicieron huelga. En Cincinnati, un batallón obrero con 400 rifles, Springfield, encabezó el desfile. En Kentucky, más de 6.000 trabajadores negros y blancos marcharon por el Parque Nacional violando deliberadamente el edicto que prohibía la entrada de gente de color. En Chicago, que era el baluarte de la huelga, 30.000 obreros hicieron huelga casi toda la ciudad. El día 2 se realizó un mitin de los obreros despedidos de McCormick para protestar por 1.200 despidos y los brutales atropellos policiales. Rápidamente llegó la policía, cuya acción dejó 6 muertos y gran cantidad de heridos. El 3 de mayo el crecimiento de la huelga era alarmante. En el movimiento participaban más de 340.000 trabajadores por todo el país, 190.000 de ellos en huelga. Solo en Chicago, 80.000 hacían huelga. El 4 de mayo, todo Chicago estaba en huelga. El 5 de mayo en Chicago se llenaron las cárceles de miles de revolucionarios y huelguistas. La policía detuvo a 8 anarquistas: Jorge Engel, Samuel Fielden, Adolfo Fischer, Lois Link, Michael Eswap, Albert Parsons, Oscar Nivy y August Cespies. Todos eran miembros de la Asociación Internacional del Pueblo Trabajador, asociación que años después se denominaría como anarcosindicalista y que el mundo hoy conoce como los Mártires de Chicago. Nos dieron una lección sobre la necesidad de luchar por los derechos. Demandaban mejores condiciones de trabajo, que ya no se trabajara 14, 16 o 18 horas sin ningún reconocimiento ni retribución, que no se sometiera a las mujeres. El juicio de los mártires de Chicago fue totalmente manipulado en todos los sentidos. No se siguió el procedimiento normal para la elección del jurado, que acabó siendo formado por hombres de negocios y un pariente de uno de los policías muertos y un alguacil. Se les acusaba de complicidad de asesinato, aunque nunca se les pudo probar ninguna participación o relación con el incidente de la bomba donde murió un policía, ya que la mayoría no estuvo presente y uno de los dos que estuvieron presentes era el orador en el momento que la bomba fue lanzada. Los mártires de Chicago, líderes de la huelga, fueron condenados. Ellos fueron masacrados por las autoridades de los Estados Unidos, lo que nos indica en primer lugar que no es cierto que siempre ha sido una democracia amplia y participativa, sino que también ha habido enormes momentos de represión contra la clase obrera de parte de la burguesía. Bueno, recordamos a los mártires de Chicago, ¿verdad?, por toda esa lucha tesonera que hicieron y que lo hicieron en un país que es de los más claros violadores a los derechos humanos y a los derechos de los obreros de Estados Unidos. Ahí hay una gesta histórica importante que no empieza con los mártires de Chicago. Samuel Fielden, de 39 años, pastor, metodista y obrero textil, fue condenado a cadena perpetua. Oscar Nivy, estadounidense, de 36 años, vendedor, fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Y Michael Eswap, alemán, de 33 años, tipógrafo, fue condenado a cadena perpetua. Mientras que, al mediodía del 11 de noviembre de 1887, los carceleros llevaron a la horca a Jorge Engel, alemán de 50 años, tipógrafo, Adolfo Fischer, alemán de 30 años, periodista, Albert Parsons, estadounidense de 39 años, periodista, aunque se probó que no estuvo presente en el lugar, se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente. August Vincent Theodor Spies, alemán de 31 años, periodista, y Lois
Louis Lin, alemán de 22 años, carpintero que para no ser ejecutado se suicidó en su propia celda. Los 4 compañeros de lucha y de sueños emprendieron el camino entonando la marsellesa anarquista en aquel día que después sería conocido como el Viernes Negro. Más de 500,000 de personas asistieron al cortejo fúnebre. Años después, en 1893, Fielden, Eswald, Nivy fueron perdonados y puestos en libertad cada 1 de mayo en muchos países del mundo. Los anarquistas de Chicago son recordados como símbolo de dignidad de la clase trabajadora, menos en Estados Unidos. En 1938 se impuso la jornada laboral de 8 horas en todo el país. 52 años después de la Revolución. Adolfo Fischer, un alemán de 30 años, de los mártires de Chicago, era un periodista, redactor de un periódico donde corrió a escribir una proclama que más adelante se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que lo llevaría a la horca. Sus últimas palabras fueron: ¡Viva la anarquía! Este es el momento más feliz de mi vida. La experiencia en el mundo nos ha dicho que periodistas comprometidos en función de la transformación del país se han visto también no solamente agredidos, han sido asesinados, han sufrido atentados. Esta sería la proclama de Adolfo Fischer. Fischer fue acusado de incitar la ira de los protestantes a través de la redacción de su periódico. Irónicamente, pasado más de un siglo, en los mismos Estados Unidos y en Europa, cuna del movimiento obrero revolucionario, estas conquistas obreras están siendo revertidas por gobiernos y multinacionales sin apenas disparar un solo tiro y sin tener que llevar a nadie a la horca. Ahora todo es más sutil. Los sindicatos subvencionados están a disposición del mejor postor, traicionando los mandatos y olvidando las luchas y el sacrificio personal de miles de trabajadores y trabajadoras y de quienes, desde el aciago 1886, se les conoce como los mártires de Chicago. Para Teleprogreso, en el Día del Trabajador, Cristina Cantillano.